Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. Multitudinaria protesta de motociclistas en Bogotá. Se calcula que más de 10.000 de estos vehículos participaron en la jornada para rechazar las medidas anunciadas por la alcaldesa Claudia López. El recorrido, aunque pacífico, colapsó por varias horas y vías principales como la carrera 30, la novena, la calle 116 y la autopista norte se vieron paralizadas. Esta vez no hubo bloqueos al sistema Transmilenio. A esta hora avanza una reunión entre la alcaldesa Claudia López y los motociclistas para discutir las medidas adoptadas. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia autorizó la extradición hacia Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, excomandante del Clan del Golfo, capturado en octubre pasado. Los cargos por los que será extraditado son narcotráfico y concierto para delinquir, pues la Corte negó que se le investigue en Estados Unidos por los delitos de concierto para cometer un homicidio y uso de armas de fuego, delitos cometidos en Colombia. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Se disparó la violencia de pareja. Medicina Legal reportó 1.388 casos más que en enero y febrero del año pasado. Las mujeres son las principales víctimas. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. China asume defensa de Rusia tras la masacre de Bucha. El régimen de Xi Jinping dice que hay que basar las acusaciones en hechos. Revelan estremecedores videos e imágenes de la masacre rusa en Bucha. Putin desmiente acusaciones de masacre en Ucrania y dice que lo de Bucha es una provocación grosera. Funcionarios ucranianos piden a sus ciudadanos que abandonen las ciudades ubicadas en las regiones independentistas, pues podrían ser masacrados. El Papa besa una bandera ucraniana y dice que el mundo es testigo de la impotencia de la ONU frente a la invasión rusa. La OTAN advierte que la guerra lanzada por Rusia podría durar meses e incluso años. Estados Unidos sanciona a las hijas de Putin. Se agudizan protestas en Perú. Nuevos enfrentamientos dejan 4 muertos y varios heridos. La OMS anuncia que está vigilando una combinación de subvariantes de Omicron que se transmitiría 10% más rápido. Se trata de la COVID-XE. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. China asumió la defensa de Rusia tras las denuncias de la masacre en Bucha. El régimen de Xi Jinping, el más estrecho aliado de Putin, afirmó que hay que basar las acusaciones en hechos y que las cuestiones humanitarias no se deben politizar. China se refirió a la masacre perpetrada en la ciudad ucraniana de Bucha, en la periferia de Kiev, donde se han encontrado multitud de cadáveres en sus calles tras la retirada de las tropas rusas en los últimos días, y aseguró que hay que basar cualquier acusación en los hechos. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Zhao Lijian, dijo que las informaciones y las imágenes sobre la muerte de civiles son profundamente perturbadoras, pero que hay que cerciorarse de la verdad. 有关布恰镇平民死亡的报道和画面，令人十分不安。事件的真相和原委必须查清。人道主义问题不应被政治化，任何指控都应当基于事实。调查结论得出之前，各方应保持克制。 避免无端指责。 China ha pedido conversaciones mientras se niega a criticar a Rusia por su invasión. Además, se opone a las sanciones económicas a Moscú y culpa a Washington y a la OTAN de provocar la guerra y alimentar el conflicto al enviar armas a Ucrania. Tras conocerse las fuertes imágenes de la masacre en Bucha, Estados Unidos aseguró que son solo la punta del iceberg y que las horribles fotos no son los únicos crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que hasta el momento contabilizan 300 civiles muertos.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, manifestó que al menos 300 civiles fueron asesinados en Bucha, donde se encontraron fosas comunes y cuerpos después de que Ucrania recuperara la ciudad de las fuerzas rusas. El mandatario agregó que en otras ciudades el número de víctimas puede ser aún mayor. Ми тільки почали розслідування усього того, що наробили ці окупанти. На цей час тільки в одній Бучі відомо про більш ніж 300 убитих і закатованих людей. Ймовірно, перелік жертв буде значно більше, коли буде перевірено все місто. І це тільки одне місто, одна з багатьох українських громад, яку вдалося захопити російським військовим. Por otro lado, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que solo se ha visto la punta del iceberg con respecto a las últimas imágenes de la masacre de Bucha y que probablemente en otros puntos del país las fuerzas rusas también hayan cometido atrocidades que todavía no se han conocido. Añadió que las horribles fotos de Bucha no son las primeras violaciones de crímenes de guerra u atrocidades que se han visto sobre el terreno. What he was speaking to is the fact that we had predicted it. What we predicted has unfortunately happened, and we've only seen potentially the tip of the iceberg because of where we have had access to. We have not have access to an expanse of the country where they have likely also committed atrocities. Las fuerzas policiales ucranianas han comenzado a recolectar pruebas de lo que parecen ser asesinatos de civiles por parte de las fuerzas rusas. También intentan localizar a los desaparecidos de los pueblos y ciudades de la periferia de la capital, Kiev. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que la masacre de Bucha atribuida a soldados rusos es una provocación grosera de Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó de provocación grosera y cínica de las autoridades ucranianas el descubrimiento de cadáveres de civiles en la ciudad de Bucha tras la retirada de las fuerzas rusas. Esta es la primera reacción del presidente ruso por este caso, que ha provocado indignación internacional. Por su lado, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia manifestó que las imágenes fueron diseñadas para justificar más sanciones contra Moscú y descarrilar las conversaciones de paz con Kiev. Очевидно, что вот этот страшный преступный фейк, сценарий был сфабрикован для того, чтобы оправдать очередной заранее подготовленный пакет санкций, включая масштабную высылку российских дипломатов из ряда западных стран. Ну и, конечно, для того, чтобы осложнить, если не прервать полностью, переговоры, на которых Киев начал проявлять признаки реалистичного подхода. Cabe resaltar que múltiples testimonios o investigaciones independientes atribuyeron a soldados rusos la autoría de la masacre. Ucrania y Estados Unidos pidieron que se juzgue a los responsables por crímenes de guerra. La Cruz Roja continúa denunciando que no ha logrado llegar a la ciudad de Mariúpol para llevar ayuda humanitaria y hacer una evacuación masiva de civiles tras 5 días de intentos. El gobierno de Ucrania ha planificado la apertura de un total de 7 corredores humanitarios para evacuar ciudadanos de las zonas más castigadas por el asedio y los bombardeos rusos, pero todo se quedó en planes, al menos en Mariúpol. El intento del Comité Internacional de la Cruz Roja de abrir uno de sus corredores ha vuelto a fracasar. Según ha explicado la organización, un equipo ha intentado llegar a la ciudad sitiada por las fuerzas rusas durante 5 días y 4 noches y ha conseguido acercarse a 20 kilómetros, pero las condiciones de seguridad sobre el terreno hicieron imposible la entrada. Dijeron que un convoy de autobuses y carros particulares que transportaba a más de 500 personas sí pudo llegar a la ciudad de Zaporilla. Entre tanto, largas filas de personas de la ciudad portuaria siguen esperando ayuda y la única que ha podido pasar, irónicamente, es una enviada por Rusia. Lo enviado por el Kremlin fue en su mayoría alimentos y agua y se distribuyó en lo que fue un antiguo centro comercial dañado en la batalla por la ciudad. El gobierno ucraniano pidió a sus ciudadanos que abandonen las regiones de Lugansk, Donetsk y Kharkov, todas localizadas en el este del país, donde se espera que las tropas rusas lancen un asalto completo tras replegarse en esta zona después de su fallida campaña en la región de Kiev. Mientras, cientos de personas han escapado de la ciudad ucraniana de Derachi, que se ha quedado vacía en medio del temor a un nuevo ataque ruso. Arrastrando carritos y agarrando bolsas de plástico con sus escasas pertenencias, los residentes de la ciudad de Derachi, localizada al noroeste de Ucrania y cercana a la frontera con Rusia, intentan evacuar la urbe a bordo de varios autobuses.
Un éxodo masivo que ha dejado a Derachi prácticamente vacía en medio del pánico que ha provocado la posibilidad de que las fuerzas rusas lancen pronto un ataque que pueda convertirse en una masacre como la ocurrida en Bucha. Наші збройні сили надійно тримають захист города і міста. Тому приводу для паніки нема, але ж все ж таки, враховуючи ті події, які відбувалися в Бучі, в Гостомелі, мабуть, треба проводити максимальну евакуацію для збереження життя людей. Muchos habitantes han decidido marcharse mientras puedan y debido a que la artillería rusa ya ha dañado gravemente los edificios. Люди налякані, люди пригнічені, люди всього бояться. Я вивозив чугуївських людей, то навіть уже в Польщі впали якісь ящики, то люди аж присіли, тому що вони злякалися. І дітки боялися, і страшно. Solo a 30 kilómetros, en la asediada Yarkov, el Estado Mayor ucraniano alertó que los ataques continúan y no se descarta que las fuerzas invasoras lancen pronto un asalto completo para intentar tomar la segunda ciudad más grande de Ucrania, que el gobierno pidió abandonar junto a las regiones de Lugansk y Donetsk, todas en el este del país donde las tropas del Kremlin estarían preparando una brutal contraofensiva para quedarse con este territorio. El Papa Francisco manifestó que el mundo está presenciando la impotencia de Naciones Unidas en Ucrania y condenó los horribles actos de crueldad en Bucha. Besó una bandera de Ucrania e imploró poner fin a la guerra. Durante la audiencia general, el sumo pontífice dijo que la ONU demuestra su ineficacia en el conflicto armado en Ucrania. Dopo la Seconda Guerra Mondiale si è tentato di porre le basi di una nuova storia di pace, ma purtroppo non impariamo. È andata avanti la vecchia storia di grandi potenze concorrenti e nell'attuale guerra in Ucraina assistiamo all'impotenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. El Papa Francisco también condenó la horrenda crueldad que golpea a Ucrania, incluyendo a sus civiles, en referencia a la masacre de Bucha, que desató la condena internacional en los últimos días. Agregó que son víctimas cuya sangre inocente clama al cielo e implora que se ponga fin a esta guerra y que se haga callar las armas. Le recenti notizie sulla guerra in Ucraina, anziché portare sollievo e speranza, attestano invece nuove atrocità, come il massacro di Bucha. Crudeltà sempre più orrende, compiute anche contro civili, donne e bambini inermi. Sono vittime il cui sangue innocente grida fino al cielo e implora: si metta fine a questa guerra. Si facciano tacere le armi, si smetta di seminare morte e distruzione. Durante el encuentro, Francisco desplegó una bandera ucraniana ante los miles de fieles reunidos en la sala Pablo VI y dijo que la bandera viene de la guerra de la ciudad martirizada Bucha. Esta es la primera declaración del Santo Padre tras el reciente descubrimiento de decenas de cadáveres en Bucha tras la retirada de las tropas rusas. La OTAN advirtió que la guerra en Ucrania podría durar meses e incluso años y pidió que se castigue a los autores de los asesinatos en Bucha. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió que el conflicto en Ucrania podría durar mucho tiempo y pidió a la alianza militar que aumente su capacidad de disuasión. No indication that President Putin has changed his ambition to control the whole of Ukraine. And also to rewrite the international order. So we need to be prepared for a long haul. We need to support Ukraine, sustain our sanctions, and strengthen our defenses and our deterrence. Because this can last for a long time, and we need to be prepared for that. Por su lado, Occidente ha manifestado que los civiles muertos son evidencia de crímenes de guerra. We have all seen the atrocities that have been committed in Bucha and other places in Ukraine. This reveals the true nature of President Putin's war. Any targeting and killing of civilians is a war crime, and therefore, NATO allies are supporting the international efforts to establish all the facts, to investigate and to
make sure that perpetrators are punished. Stoltenberg también pidió que se castigue a los autores de los asesinatos en Bucha y otras ciudades ucranianas. Estados Unidos y Reino Unido anunciaron nuevas y fuertes sanciones financieras contra Rusia tras la masacre de Bucha. El Kremlin respondió también con sanciones. Sigue la presión de Occidente contra Rusia en represalia por la invasión a Ucrania y en las recientes masacres denunciadas en ese país. And we're taking additional steps in lockstep with our allies and partners to raise the economic pressure on Putin. Estados Unidos anunció un bloqueo total de los dos principales bancos rusos, con lo que intensifica el bloqueo financiero al país. Prohibir nuevas inversiones en Rusia e imponer las sanciones financieras más severas al banco más grande de Rusia y varias de sus empresas estatales más críticas, y a los funcionarios del gobierno ruso, los miembros de su familia. Por su parte, Reino Unido impuso una nueva ronda de sanciones a Moscú, también apuntando a dos bancos y eliminando todas las importaciones rusas de petróleo y carbón para finales de año. El gobierno ruso aseguró que se tomarán medidas como represalia. Поэтому для нас ничего нового нет. Единственное, что добилась на сегодняшний день Лиз Трасс, если вы считаете ее главой Foreign Office, так это того, что в отношении британских средств массовой информации, которые находятся здесь, в России, тоже приняты соответствующие меры, зеркальные, симметричные, называйте как хотите, были приняты и будут приняты. Denunció que Estados Unidos y los países occidentales difunden mentiras y afirmó que las desgarradoras y aterradoras imágenes de Bucha son falsas y se fabricaron para justificar nuevos paquetes de sanciones y expulsiones de diplomáticos. Y Estados Unidos incluyó a las hijas del presidente Putin en esta nueva ronda de sanciones contra Moscú. Estados Unidos impuso nuevas sanciones a Rusia que afectarán al círculo más íntimo del presidente Vladimir Putin después de que Washington y Kiev acusaran a Moscú de cometer crímenes de guerra en Ucrania. Las dos hijas adultas del presidente ruso, María Vorontsova, de 36 años, y Katerina Tikhonova, de 35, recibirán sanciones junto con la esposa y la hija del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Según la Casa Blanca, Estados Unidos les ha expulsado de su sistema financiero y ha congelado sus activos a los familiares y funcionarios. El comunicado resalta que estos individuos se han enriquecido a expensas de los ciudadanos rusos y algunos de ellos son responsables de proporcionar el apoyo necesario para la guerra de Putin en Ucrania. Países Bajos incautó 14 yates de lujo de oligarcas rusos en astilleros neerlandeses. Las autoridades aduaneras aplicaron la prohibición de exportación. Las autoridades aduaneras de Países Bajos han retenido un total de 14 yates de lujo de propietarios rusos en astilleros neerlandeses. En una carta enviada al Parlamento, el ministro de Relaciones Exteriores neerlandés especificó que son 12 yates en construcción, incluido uno de más de 35 metros y 2 barcos que estaban en mantenimiento. Aunque algunos de los propietarios no aparecen en la lista de sanciones europeas, debido a las actuales medidas de exportación, no se permite la entrega de estos barcos en este momento, y añadió que las estructuras de propiedad de estos yates están siendo investigadas. La aduana también verifica los envíos de carga a Rusia y Bielorrusia y ha retenido o examinado aproximadamente 30.000 contenedores y sospecha de que 53 envíos de carga podrían estar violando las sanciones, por lo que tiene abierta una investigación. La Asamblea General de Naciones Unidas votará mañana si suspende a Rusia del principal órgano de derechos humanos de la ONU. Esta propuesta fue planteada por Estados Unidos en respuesta al descubrimiento de cientos de cadáveres tras el retiro de las tropas rusas de las ciudades cercanas a la capital ucraniana, Kiev. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, solicitó que Rusia sea despojada de su asiento en el Consejo de Derechos Humanos de 47 miembros, advirtiendo que los miembros de las fuerzas rusas cometieron crímenes de guerra en Ucrania y que Rusia debe rendir cuentas. Esto en respuesta al descubrimiento de cientos de cadáveres después de que las tropas rusas se retiraron de las ciudades cercanas a la capital ucraniana, Kiev. Es por ello que las 193 naciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas votarán mañana si suspenden a Rusia del principal órgano de derechos humanos de la ONU. La breve resolución que se someterá a votación expresa una preocupación grave por la actual crisis humanitaria y de derechos humanos que se vive en Ucrania.
Un hombre murió tras estrellar su auto contra la puerta de la Embajada de Rusia en Rumania y prenderse fuego dentro del vehículo. Aún se desconocen los motivos que impulsaron al conductor. Cuando apenas eran las 6 de la mañana en Bucarest, un auto se estrelló contra la cerca de acceso a la Embajada de Rusia en la capital de Rumania. Tras chocar, el hombre que lo conducía se prendió fuego dentro del vehículo, tal y como se muestran las imágenes del hecho, donde se ve el carro en llamas tras el choque contra la sede diplomática. Según la policía, los bomberos desplazados al lugar pudieron sofocar el fuego, pero el conductor murió en el acto, y de momento se desconoce el posible motivo u otros detalles que impulsaron al conductor. Aunque los medios rumanos aseguran que el hombre dirigía una ONG de defensa de los padres y había sido condenado a 15 años de cárcel por abuso sexual a su hija menor de edad hace unas horas. Y 2 días antes de su muerte, el sospechoso habría escrito: "Yo también soy ucraniano, todos deberíamos considerarnos ucranianos hasta que esta guerra horrible termine", en referencia a la invasión rusa en este país. Mientras el Comité de Investigación ruso, que se encarga de crímenes graves, aseguró que se ha comunicado que no fue un accidente, sino un incidente planificado contra su representación. En otras noticias del mundo, al menos 4 personas muertas y más de 20 heridas dejan las violentas protestas en Perú. Luego de que el presidente peruano Pedro Castillo dejara sin efecto la medida de inmovilización social en Lima y Callao, miles de peruanos salieron a protestar exigiendo que dejara el poder. No obstante, se han reportado hechos violentos y enfrentamientos con la policía, lo que deja al menos 4 muertos y más de 20 personas heridas. Lo que era una convocatoria a una marcha pacífica para exigir el fin del toque de queda, así como la vacancia de Pedro Castillo, derivó en toda una jornada de violencia con ataques a una sede del Poder Judicial, así como a edificios privados y altercados violentos que dejaron heridos y destrozos en el centro de la ciudad. La sede de la Corte Superior de Justicia fue vandalizada en medio de las protestas, las puertas de esta entidad fueron destrozadas y también se intentó prender fuego a parte del mobiliario. Tras destrozar la fachada de la institución, esta fue saqueada y algunos llevaron computadores con información y documentos. Camioneros y otros trabajadores del transporte han estado en huelga por los precios del combustible y los alimentos, bloqueando algunas carreteras clave. El mandatario salvadoreño Nayib Bukele amenazó con dejar sin alimentación a los detenidos en las cárceles ante la creciente ola de violencia en el país y dijo que construirá una cárcel para 20.000 pandilleros. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la intención de construir una prisión de máxima seguridad para 20.000 pandilleros y amenazó con dejar sin alimentación a los presos de todo el país en respuesta al aumento de la violencia de organizaciones criminales. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. 1. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros, si tanto los quieren. Según el mandatario salvadoreño, la reciente ola criminal ha dejado más de 80 personas muertas, se han arrestado 6.000 personas y en los centros penitenciarios se encuentran 23.000 personas detenidas. El gobierno ha realizado masivas detenciones de supuestos pandilleros en lo que ha denominado una guerra contra las pandillas, como lo hicieron sus antecesores. La Organización Mundial de la Salud anunció la aparición de una nueva variante de COVID-19 conocida como XE, que sería más contagiosa. En pleno proceso de desescalada hacia la normalidad, cuando muchas naciones del mundo continúan tomando medidas como la eliminación del uso del tapabocas obligatorio en exteriores y algunas en interiores, la OMS informó de la aparición de una nueva variante conocida como XE, que tiene características de recombinación, es decir, que mezcla variantes distintas como la variante Omicron y su subvariante BA2. El informe la describe como silenciosa, altamente contagiosa y con síntomas aún poco claros. Aunque se transmitiría 10% más rápido que las anteriores, de momento la variante XE está bajo vigilancia, pero no ha sido clasificada como una variante de interés o variante de preocupación,
dado que más allá de su composición, se desconoce cómo actúa, cómo evoluciona y si presenta síntomas similares a las de las variantes que mezcla o síntomas diferentes. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, donde se registró por primera vez, ha reportado que en el país detectaron más de 600 contagios con esta variante y de momento no hay indicios de que esta se haya detectado en otros puntos del mundo. China reportó más de 1.300 nuevos casos locales de COVID-19 pese al aislamiento total ordenado por el gobierno chino. La Comisión Nacional de Salud de China reportó en la parte continental del país 1.383 nuevos casos de coronavirus transmitidos localmente. De los casos confirmados, 973 estaban en la provincia nororiental de Jilin, 311 en Shanghái y 17 en la provincia oriental de Zhejiang. No se reportaron nuevas muertes en el día. El número de casos graves aumentó en 12 en comparación con el día anterior. Cabe resaltar que Shanghái, para combatir el aumento de casos de COVID-19, está transformando el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones en el hospital temporal más grande de la ciudad para combatir el último resurgimiento de la epidemia, que es la más grave en más de 2 años. Cuando esté terminado, se espera que el complejo proporcione 40.000 camas en sus 8 pabellones. El clima severo continúa azotando el sur de los Estados Unidos, donde los fuertes vientos, los tornados y el granizo arrasaron partes de la región. Al menos 2 personas han muerto por las malas condiciones meteorológicas que en estados como Carolina del Sur dejaron un camino de destrucción con casas destechadas y árboles caídos. La candidata ultraderechista a la presidencia de Francia, Marine Le Pen, acortó distancias con el actual mandatario Emmanuel Macron, que no ha logrado mantener su ventaja en el tramo final de la campaña presidencial que estuvo marcado por la guerra en Ucrania. Tras los comicios de este domingo, es posible que los 2 candidatos se enfrenten en una segunda vuelta en la que todo podría pasar. Los franceses están llamados a las urnas este domingo 10 de abril y llegarán con los ánimos contaminados entre las consecuencias de la pandemia y una brutal invasión rusa a Ucrania, que parece haberle pasado cuenta de cobro al presidente Emmanuel Macron, que ha perdido su ventaja en los sondeos sobre su rival de extrema derecha, Marine Le Pen. Y es que en la recta final de la campaña para las elecciones presidenciales, la distancia entre ambos ha pasado de 16 puntos a favor de Macron a principios de marzo a 5 puntos ahora. Aunque el actual mandatario se impondría en primera vuelta este domingo con un 26,5% de los votos y Le Pen quedaría segunda con un 21,5%. En el balotaje, Macron ganaría con un 54% de los votos frente al 46% de Le Pen, aunque la distancia se podría recortar si la ultraderechista logra unir fuerzas con otros sectores de centro derecha. Los márgenes para la segunda vuelta son tan estrechos que todo podría pasar. La compañía italiana de confitería Ferrero retiró los chocolates Kinder en Europa. La decisión se da luego de que se descubriera un posible vínculo con decenas de casos reportados de salmonela. Las sospechas de este brote apuntan a productos fabricados en Bélgica y que están siendo retirados de las tiendas, principalmente en España. Científicos en Chile desenterraron un raro cementerio con huesos bien conservados de antiguos reptiles voladores. Los reptiles vagaban por el desierto de Atacama hace más de 100 millones de años. Las criaturas voladoras que vivían junto a los dinosaurios, que tenían una gran envergadura y se alimentaban filtrando agua a través de los dientes largos y delgados, similares a los flamencos, al parecer fallecieron en un mismo punto del norte de Chile. Muy buenas noches. Nuestra invitada de esta noche, Francia Márquez, candidata a la vicepresidencia de la República como fórmula del candidato Gustavo Petro. Bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, Yami. Muchas gracias por la invitación. Gracias por este espacio. Nos causa mucha preocupación, Francia, las denuncias que usted ha hecho sobre las amenazas de muerte que ha recibido. ¿Cómo es eso? Bueno, Yami, tristemente yo tengo que decir que esta no es la primera vez que recibo amenazas. En mi lucha social como líder, como defensora de derechos humanos, como defensora del medio ambiente en Cauca, son muchas las amenazas que he recibido contra mi vida, ¿sí?
Desde que Gustavo Petro anunció mi candidatura como fórmula vicepresidencial que lo acompañará en esta tarea que estamos haciendo, no ha pasado un mes y llevo 3 amenazas de muerte, de Águilas Negras, de Bloque Capital, y sin respuestas, como las más de 20 amenazas que en el transcurso de mi lucha social he recibido. Sin respuestas hoy por parte de la Fiscalía General de la Nación en términos de estos hechos de violencia, de estos hechos que atentan contra mi integridad, pero que buscan, y lo sabemos bien claro, silenciarnos. Y pues eso no va a pasar, Yamil. ¿Y qué le ha pedido usted a la Fiscalía? ¿Le ha pedido protección especial? Bueno, le hemos pedido que investigue los hechos. ¿Y no ha habido Queremos respuesta? esclarecer quiénes nos amenazan. ¿Sí? Y estos son amenazas nomás, no es que llegan por mensajes de panfletos, también amenazas. Sí, lo que llevo de mi lucha he recibido amenazas de llamadas telefónicas, amenazas por mensajes de texto. Y mi pregunta es, ¿qué pasa con la investigación? ¿Por qué la inteligencia del Estado colombiano en términos de permitirnos acceso a la justicia no funciona, no opera? ¿Y usted a qué adjudica las amenazas, Francia? ¿A qué lo adjudica? Déjeme hacerle esta pregunta. No la interprete contra usted, pero hacerle la pregunta. Usted a veces asume posiciones que podrían calificarse como extremas. ¿No podría hacer eso? Bueno, yo creo que mi posición siempre ha estado en favor de la vida, en favor de la paz, en favor de la justicia social. Sí, yo vengo de abajo, yo vengo de la gente que siente que no tiene derechos en este país. Y pues mi gran problema yo creo que es hablar con la honestidad. Mi gran problema yo creo que es siempre hablarle con la verdad al país. Yo no sé callar, ¿sí? Yo no sé guardar silencio frente a las situaciones de injusticia. Y eso es parte del problema, ¿sí? Es decir, lo que usted dice es, como consecuencia de lo que yo digo, es que me amenazan. Como consecuencia de lo que digo y de lo que hago, ¿sí? Porque ahora yo estoy aquí en una disputa política, ¿sí? Que gané una votación sin maquinaria, tocando el corazón de la gente, gente que se parece a mí, de las mujeres, de las juventudes, que como yo están cansados de un Estado que no les protege, de un Estado que no le brinda garantías para sus derechos. Yo soy mamá y he tenido que sacar ahora a mis hijos de este país para poder participar en política, porque aquí hacer política le cuesta la vida a mucha gente. Aquí participar políticamente en un proceso de elección popular implica riesgos, implica estigmatizaciones y a muchos les ha costado la vida, ¿sí? Porque se aprendió a hacer una política usando la violencia. Y eso es lo que yo veo que ahora se está expresando en este caminar que he decidido hacer. Pero usted y es la violencia en términos de las amenazas, pero es la violencia en términos de las agresiones, del racismo que ahora se expresa en contra mí. Pero te lo digo, Francia, ¿usted va a seguir adelante? Sí, claro que sí, soy la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro y esperamos el 29 de mayo ganar la presidencia de Colombia. Mire, Francia, una de las cosas que está hoy inundando las redes es una declaración que hizo anoche el presidente del Congreso, el doctor Juan Diego Gómez. Yo creo que usted la conoce. Los televidentes, aquí está la declaración. Que no me había querido referir a su partido, que acompaña el ELN activo en el terrorismo a su vicepresidente y celebran la designación de esta mujer, y que las antiguas FARC y algunas disidencias se han expresado también en favor de su campaña presidencial. ¿Qué opina usted de semejante acusación? Primero es que me parece muy irresponsable, ¿sí?, que el presidente del Congreso de la República, que preside una institución importante del Estado colombiano, haga una acusación tan grave como esa, y es de ponerme la lápida encima
cuando me vincula con un actor armado. Yo he sido víctima del conflicto armado en este país y he apostado por la paz, porque quiero que lo que le pasó a mis hijos, lo que me pasó a mí, no lo tengan que vivir otras mujeres y otras familias. Nosotros, por supuesto, vamos a hacer las acciones penales correspondientes contra el presidente del Congreso, porque me parece que si el presidente del Congreso es capaz de estigmatizar a una persona por más diferencias políticas que tengamos, ¿qué esperamos de la sociedad? Yo creo que las personas que presiden estas instituciones son personas que tienen que tener una ética política, una ética en su proceder. Y el matoneo, ¿sí? Y la estigmatización y los señalamientos que este señor hace de vincularme con un actor armado que ha violentado los derechos de muchas comunidades en este país es irresponsable, pero además es revictimizante. Pero mire, Francia, al margen de la discusión sobre si sí o si no, sí hubo un documento alguna vez del ELN donde la colocan a usted como símbolo, y colocan una frase suya como razón de la lucha. En el ELN eso ocurrió. Bueno, y a mí, mire, así como seguramente ese actor armado ha colocado un mensaje mencionándome a mí, así millones de colombianos colocan mensajes todos los días, en bien o en mal, mencionándome. Y eso no me vincula a mí con un actor armado. Eso a mí no me hace parte de un actor armado. Yo, sí, con la única gente que tengo vínculos, es con la gente que todos los días se pone de pie en este país para salir adelante. Es con las mujeres, es con las juventudes que nos han apoyado de manera voluntaria en este proceso que hemos hecho. Claro que no le cabe en la cabeza al presidente de la República, al presidente del Congreso, perdón, que una mujer negra que pudo haber sido la empleada de su casa, hoy vaya a ser la vicepresidenta de este país. Hablemos claro, lo que hay de fondo, ¿sí?, es un machismo y es un racismo que no toleran quienes han ocupado esos espacios, que hoy los nadies, las nadies, lo que nunca hemos significado nada para este país, estemos disputándonos el poder, estemos disputando las posibilidades de llegar a la presidencia y de llegar a la vicepresidencia de este país. Pues mire, Francia, por hoy el tiempo infortunadamente nos ha agotado, pero muchas gracias por haber aceptado su invitación. Y quisiera hablar con usted sobre sus programas de gobierno, si eso resulta elegida. Quisiera hablar con usted inmediatamente el programa sobre este tema, programas suyos, para transmitir mañana, ¿le parece? Claro que sí. Pues muchas gracias. Y gracias a ustedes, televidentes, por la sintonía. Los esperamos mañana en la segunda parte de la entrevista con la doctora Francia Márquez. Y los invito a continuar aquí, en Noticentro 1, CM. Noticentro 1, CMI. Reunión esta noche entre la alcaldesa Claudia López y líderes de motociclistas que rechazan restricción a parrillero. Multitudinaria protesta de motociclistas en Bogotá durante todo el día. Corte avala extradición de alias Otoniel. Se hará lo antes posible, dice ministro del Interior. Increíble. 363 fugas en detención domiciliaria este año, revela el INPEC. Ola de violencia en Quibdó, 70 muertes este año. Hoy hubo 2 más. Se trata de choque de narcobandas. Senadores acusan a Mindefensa por falsos positivos en el Putumayo. Todo fue legítimo, replica el ministro. Abuso sexual en hospital psiquiátrico. IDEAM advierte que Semana Santa será lluviosa. Fico Gutiérrez y Sergio Fajardo presentan programa de gobierno. Gustavo Petro designa a Alfonso Prada, secretario general de Juan Manuel Santos, como su jefe de debate. Crecen robos a locales en Bogotá. Queja del Canal 1 a Superintendencia de Industria y Comercio. Asesinaron a destacado ganadero de Antioquia. Gran repunte de exportaciones en lo que va del año. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo.
Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. A esta hora, a puerta cerrada, se reúnen la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y representantes de las asociaciones de motociclistas, quienes piden el levantamiento de las restricciones al parrillero en la capital del país. Diana Giraldo, buenas noches. ¿Qué detalles han trascendido del encuentro? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. 3 horas completa esta reunión a puerta cerrada entre la alcaldesa Claudia López y más de 30 líderes del motociclismo en Bogotá. El hermetismo es absoluto, pero lo que se sabe es que los líderes ya le plantearon formalmente a la alcaldesa reversar la decisión. La mandataria, con cifras en manos, les está explicando por qué no echará para atrás este decreto que saldrá el día de mañana. Lo que se sabe hasta el momento, lo que ha trascendido, es que podría haber posibles modificaciones a las excepciones. ¡Resistencia! ¡Resistencia! Así se vieron las calles de Bogotá. Miles de motociclistas se tomaron las vías principales para rechazar las medidas anunciadas por la alcaldesa Claudia López. Si no hay acuerdo, en las calles nos vemos. Sencillo, ese es el mensaje. En las calles nos veremos. El motociclismo de la ciudad va a seguir en pie de lucha. Esto no para hoy, no para mañana, para hasta que lleguemos a una solución real. El multitudinario recorrido, aunque fue pacífico, colapsó por varias horas la carrera 30, la 9ª, la calle 116 y la autopista norte. Eso sí, no hubo bloqueos al sistema Transmilenio. Así como los estudiantes se movilizan, así como los taxistas se movilizan, nosotros como motociclistas también tenemos todo el derecho de movilizarnos. La Gran Toma a Bogotá, como la denominó el gremio, se convocó luego de que el distrito publicara el proyecto de decreto con las medidas de seguridad, en el que se ratifica la prohibición al parrillero de jueves a sábado entre las 7 de la noche y las 4 de la mañana y la obligación de portar la placa en la indumentaria. Una moto primero es para dos, aparte mucha gente trabaja en su moto, aparte mucha gente recoge a los hijos de la universidad a las 10 de la noche, entonces necesitamos el acompañante en moto. El único lunar de la jornada fue este hecho violento contra un policía. Las autoridades ofrecen 10 millones de pesos de recompensa por información que permita identificar al agresor. Un antisocial ataca sin mediar palabra a un miembro de la Policía Nacional. Se calcula que alrededor de 10.000 motociclistas participaron en la jornada. Muy bien, recordemos que de no haber acuerdo al término de esta reunión, los motociclistas han dicho que continuarán protestando en las calles de Bogotá. Por eso hasta ahora nos vamos al Campín, donde está nuestro compañero Stig Luengas con los motociclistas, para que nos cuente, Stig, cuáles son las expectativas de cara a la reunión que se adelanta aquí en la alcaldía. Buenas noches. Diana y televidentes, feliz noche. Pues nos encontramos en inmediaciones del estadio Nemesio Camacho, donde permanecen cientos de motociclistas. Ellos están esperando esa decisión que salga de la alcaldía de Bogotá o algún pronunciamiento por parte de sus 25 líderes que se reunieron a esta hora con la alcaldesa de Bogotá. Ellos lo que están solicitando es que se quite esa restricción al parrillero, esa restricción que iniciaría los jueves a las 7 de la noche y que se extendería hasta las 4 de la mañana. A esta hora permanecen al menos 1.200 personas acá. Hay que decir que durante todo el día fueron más de 3.000 las personas que participaron y que llegaron a su punto final aquí sobre la carrera 30 frente al estadio Nemesio Camacho. A esta hora no hay ninguna afectación vial, hay presencia de la policía, también presencia de algunos gestores de convivencia. Por lo general y en todo el día se presentaron unas protestas pacíficas por parte de los motociclistas. Esta es la situación que se presenta aquí a esta hora justo en el occidente de la capital del país. Los motociclistas, los que ustedes están viendo en imágenes a esta hora en vivo y en directo, ellos reunidos esperando esa voz de los líderes que les digan qué fue lo que hablaron con la alcaldesa y a qué decisión llegaron para saber si continúan las protestas o si esto finalizaría con alguna decisión con la que lleguen hoy con la alcaldía de Bogotá. Con esta información me despido desde el estadio de Nemesio Camacho, El Campín. Informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. En otras noticias, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aprobó la extradición hacia los Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, ex líder del Clan del Golfo.
La Sala Penal de la Corte autorizó la extradición hacia los Estados Unidos de alias Otoniel, excomandante del Clan del Golfo capturado el pasado octubre. Los cargos por los que será extraditado son narcotráfico y concierto para delinquir, pues la Corte negó que se le investigue en Estados Unidos por los delitos de concierto para cometer un homicidio y uso de armas de fuego, pues estos delitos fueron cometidos en Colombia. Cortes de Estados Unidos requerían en extradición a Otoniel desde el año 2015 por haber enviado toneladas de cocaína, valiéndose, entre otros, recursos ilícitos de sicarios. Ante la preocupación de sus víctimas y la advertencia de que Otoniel nada tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz, la Corte advirtió que puede contribuir a la verdad compareciendo en la Comisión de la Verdad o en la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Aunque la Corte Suprema no fue optimista y cuestionó la actitud renuente, contumaz y de desprecio absoluto que en el pasado ha asumido el requerido frente a las víctimas y el sistema de justicia nacional en su componente ordinario e incluso en el transicional de justicia y paz. Advierte la Corte que Otoniel se desmovilizó en 2015 y continuó delinquiendo. Lo que continúa en este tipo de procesos es que el presidente de la República firme una resolución para oficializar el envío de Otoniel hacia los Estados Unidos y se programe el vuelo oficial con agentes de la DEA hacia ese país. Contra Otoniel hay 122 órdenes de captura y 7 medidas de aseguramiento vigentes por múltiples delitos como homicidio, terrorismo y reclutamiento ilícito. También tiene 6 condenas, 2 de ellas de 40 y 50 años de cárcel. Como dato curioso, Otoniel le pidió a la Corte que le permitiera tener sexo y visitas íntimas en la celda que le corresponde en Estados Unidos y que no le permitan estar en confinamiento. Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. El ministro del Interior, Daniel Palacios, advirtió que el proceso de extradición de alias Otoniel debe ser rápido para que pague por los delitos que cometió. Desde Cartagena, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, se refirió a la decisión de la Corte Suprema sobre la extradición de Dairo Antonio Urzúa David, alias Otoniel. Se le ha dado instrucciones muy puntuales al director de la DIJÍN, a la Policía Nacional con unidades especializadas para que incrementemos todas las medidas de seguridad y de vigilancia en donde está hoy recluido el más peligroso narcotraficante de este siglo. Por su parte, el ministro del Interior señaló que será en cuestión de pocos días que se efectúe el proceso. Ahora viene el decreto del Gobierno Nacional en donde se autoriza la extradición y luego se procede ya a extraditarlo a Estados Unidos. Esperamos que eso sea a la mayor brevedad posible. Las declaraciones se dieron durante la entrega de body cams y camisetas balísticas a la Policía Metropolitana de Cartagena. El INPEC reveló que este año se han presentado 363 fugas de personas que se encontraban gozando del beneficio de detención domiciliaria. Las autoridades penitenciarias del país confirmaron que actualmente hay 3 presos que se fugaron de cárceles y que no han podido ser recapturados y 363 condenados con casa por cárcel que tampoco aparecen. Lo que hace inmediatamente el INPEC es informarle al juez para que revoque la medida y se tipifique como la fuga. Tenemos 74.000 con medida domiciliaria y 650 hombres y mujeres del INPEC que están haciendo ese control. Aparte de alias Matamba del Clan del Golfo, aún no se conocen las identidades de los otros 2 fugados que no han sido recapturados. Especialmente por la fuga, la situación presentada en la Picota hay 57 investigados por la Procuraduría. El Ministerio de Justicia prepara una reforma al sistema penitenciario, pero advierte que de momento no han hecho caso a las voces que piden privatización. Está descartado algún día privatizar las cárceles, es una posibilidad que aún no se ha contemplado por parte del Gobierno Nacional. El ministro también anunció que dio la orden de trasladar a los condenados que permanecen en los centros de detención transitoria y unidades de reacción inmediata. Ya le he dado la instrucción al señor general Tito Castellanos para que en las próximas horas empecemos a sacar esos 2.643 condenados con destino a los centros de reclusión del orden nacional. Una ola de violencia enfrenta a Quibdó, la capital del Chocó. 70 muertes violentas se reportan en lo ocurrido de este año. Los hechos se atribuyen a enfrentamientos entre bandas criminales.
La capital del Chocó vive nuevamente días de pánico y zozobra por enfrentamiento entre grupos ilegales. Los hechos de las últimas 24 horas dejaron 4 personas muertas y 3 heridas en 2 casos diferentes. Para un total de 69 en lo que va del año, siendo dentro de este cúmulo el 70% jóvenes. En el otro hecho, 8 miembros de una banda se enfrentaron a tiros con la policía. En este intercambio de disparos se abaten a 2 de estos delincuentes, se resulta lesionado un tercero, asimismo sale uno de nuestros policías lesionado en el hombro del lado izquierdo, no es de gravedad. La Iglesia Católica pidió una intervención del gobierno nacional para frenar esta ola de violencia que ha causado 70 muertes violentas este año. Congresistas del opositor partido Alianza Verde acusan al gobierno nacional de mentir para justificar la operación militar en Puerto Leguízamo, Putumayo, en la cual murieron varios civiles, incluido un menor de edad. Habrá debate de control político en el Senado. Congresistas de la oposición preparan ya el debate contra el ministro de Defensa Diego Molano y la cúpula militar por los hechos acontecidos el 28 de marzo en la vereda El Remanso, en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo. Asesinaron a 11 personas, por lo menos 7 civiles, un menor de edad y un gobernador de cabildo indígena. Según el gobierno, los civiles eran criminales y narcococaleros. Dicen los congresistas de la Alianza Verde que hay pruebas de que lo que dice el ejército y el gobierno no es cierto. Hay pruebas de que abatieron a civiles y no como lo dice el gobierno en un enfrentamiento o porque eran criminales. ¿Volvieron los falsos positivos a Colombia? ¿Nunca se han ido? Ministro de Defensa Diego Molano, no es la primera vez que en operaciones militares terminan ocurriendo estas muertes de civiles como supuestos daños colaterales. El debate de control político del ministro de Defensa también fue citado por la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático. Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, y la cúpula militar insistieron en la legitimidad de la operación militar en la que murieron 11 personas en Putumayo. Desde el jueves 31 de marzo, Medicina Legal certificó que identificó los cuerpos de 8 de las 11 personas muertas en la acción militar. Sin embargo, para el ejército todavía no hay claridad sobre si algunos de ellos hacían parte de las disidencias que eran objeto de una persecución militar. La pertenencia o no a la estructura de las personas que murieron en la operación militar la va a determinar la Fiscalía. Las fuerzas militares no niegan la presencia de civiles en el lugar de los hechos, sin embargo aseguran que se aplicó el principio de distinción. Vieron una actividad que estuvieron desarrollando las comunidades, pero ese día, el día lunes, ya sobre las 7 de la mañana, realmente el flujo de población era mínimo. El ejército insiste en que las muertes ocurrieron en medio de un combate que duró más de 2 horas. Si vemos el herido en combate, vemos los disparos del otro lado de la frontera, vemos que los helicópteros inicialmente recibieron impactos, que la infantería marina cuando iba entrando los hostigaron también. Queda totalmente claro con hechos contundentes que hubo un combate. Por su parte, la Fiscalía confirmó que el ejército no reportó los 4 capturados que anunció en un comunicado de prensa el día del enfrentamiento. Medicina Legal reportó un aumento en la violencia de pareja. En el primer bimestre del año se han reportado más de 5.932 casos. Entre enero y febrero de este año se registraron 5.732 casos de violencia de pareja. 818 de las víctimas son hombres, 4.914 son mujeres. Hubo un aumento de 1.388 casos con respecto al mismo periodo del 2021. Este aumento es un grave retroceso, pues en los 2 primeros meses del año pasado hubo una reducción de 2.942 casos con respecto al mismo periodo del 2020, de acuerdo con las cifras de Medicina Legal. Diariamente, decenas de mujeres son violentadas por sus parejas. En las últimas horas, un juez de control de garantías de Valledupar envió a la cárcel a Alberto Antonio Mercado Suárez, un cantante vallenato conocido como Tico y quien por celos habría golpeado e intentado ahorcar a su compañera sentimental. El dictamen de Medicina Legal da cuenta de heridas en la cara de la víctima, fisuras en el tabique, pérdida de un diente y múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo. Al hombre se le imputó el delito de tentativa de feminicidio agravado. Hay parálisis en el sistema judicial en Cali. Los trabajadores piden la contratación de más personal.
Ni el Palacio de Justicia ni la sede de la Fiscalía tendrá atención al público hasta el próximo viernes 8 de abril por el cese de actividades que adelanta Nacional Judicial para reclamar aumento en la planta de personal. Todos los juzgados, tribunales, cortes, fiscales están cortos de personal que, como dice la OCDE, debemos de tener 65 funcionarios jueces por cada 100.000 habitantes y tenemos 10.8, o sea, la sexta parte de lo que debemos de tener. Ese problema que se presenta allá es más grave en Cali. En Cali la falta de personal es mayor. Solo se atenderán actos urgentes como judicializaciones y tutelas para la protección de la vida. No se descarta que el paro sea nacional e indefinido luego de las 48 horas. En Bogotá, las autoridades investigan varias denuncias de presunto abuso sexual en la unidad psiquiátrica del Hospital La Victoria. Con este sello permanece la unidad psiquiátrica del Hospital La Victoria, luego de que 17 pacientes, la mayoría menores de edad, denunciaran ser víctimas de abuso sexual por parte de un auxiliar de enfermería. Habría cometido actos sexuales abusivos contra 4 pacientes que estaban esa noche hospitalizadas. El hombre fue sorprendido el jueves pasado en el cuarto de una paciente, quien en medio de la sedación gritó y alertó al personal médico de lo que estaba sucediendo. Cuando le preguntaron al enfermero por qué estaba haciendo ahí, pues se excusó y se verificaron y levantaron la sábana y la persona, la mujer tenía los panties prácticamente abajo. El enfermero señalado de cometer estos actos abusivos con las pacientes fue retirado del cargo el viernes pasado cuando se conocieron las denuncias. No es el primer caso que sucede porque ya de hecho por parte de mi familiar ha existido casos de tocamientos por parte del señor. Lamentablemente es una menor de edad. Exigimos justicia. La Secretaría de la Mujer asumió la representación jurídica de las víctimas. Semana Santa estará pasada por lluvias en la mayor parte del país, así lo indicó la directora del IDEAM, Yolanda González. La temporada de vacaciones de Semana Santa va a estar pasada por agua, según el reporte del IDEAM, en la mayor parte del territorio nacional, especialmente en las regiones andina y del Pacífico. En ese momento vemos que vamos a tener una gran incursión de humedad y de precipitaciones en gran parte del territorio nacional. ¿En qué regiones o departamentos el IDEAM prevé que lloverá más en Semana Santa? Se van a movilizar las lluvias más intensas en las diferentes regiones del territorio nacional. Tendremos lluvias significativas en departamentos como Antioquia, en Santander, en norte de Santander, en Cundinamarca, en Boyacá. El IDEAM recomienda a quienes planean viajar por carretera que lo hagan en horas de la mañana, pues en las tardes y noches se esperan fuertes aguaceros en Semana Santa. En las últimas 24 horas, Colombia reportó una leve alza en los contagios por COVID-19. Estas son las cifras más recientes publicadas por el Ministerio de Salud. Otros 327 casos registrados en las últimas 24 horas. Pruebas procesadas 29.300. Casos activos siguen bajando. A la fecha la cifra llega a 3.826. Los fallecidos registrados en las últimas 24 horas, otros 9. Un importante dato, en Bogotá no se registró un solo deceso. El total de fallecidos por COVID-19 en Colombia, 139.687. Las cifras de los últimos 4 días, el comportamiento de la pandemia. El día domingo con 308 contagios, 10 fallecidos. Día lunes 307 contagios, 10 fallecidos. Ayer 251 contagios, 8 fallecidos. Hoy 327 contagios, 9 fallecidos. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, aseguró que la figura de un registrador ad hoc es inviable. Según el exmagistrado, en Colombia no existe norma alguna que permita nombrar a un registrador ad hoc, como pidió el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, para que el registrador Alexander Vega sea parte del manejo de las próximas elecciones presidenciales por los errores en las legislativas. Eso no es procedente de acuerdo a la ley colombiana, sería una aberración jurídica. Según el presidente del Senado, el registrador ad hoc es viable si lo piden directamente los presidentes de las altas cortes o los organismos de control. Aquí no podemos ir inventando ni procedimientos ni suspensiones a la topa tolondra, en la medida de las circunstancias. Alfonso Prada, exsecretario general de la presidencia en el gobierno de Juan Manuel Santos, fue presentado hoy por Gustavo Petro como el jefe de debate de su campaña presidencial.
Alfonso Prada, antiguo contradictor de Gustavo Petro, secretario general de la Presidencia de la República en el gobierno de Juan Manuel Santos, es el nuevo jefe de debate de la campaña del Pacto Histórico a la primera magistratura del Estado. Por la paz y por la vida. ¿Qué van a hacer trizas la paz? Mamola. Vamos a hacer trizas en la guerra y la violencia. Y Prada dice que se suma al Pacto Histórico como jefe de debate porque es la mejor apuesta por romper la brecha social que viven los colombianos. Al desarrollo económico, al progreso, a la productividad, a la competitividad con justicia social. Dice Prada que como jefe de debate tenderá puentes con otros sectores de la sociedad. El expresidente Ernesto Samper propuso hoy que Gustavo Petro y Sergio Fajardo se unan en caso de que haya una segunda vuelta presidencial. El exmandatario también aseguró que esta campaña no puede caer en una polarización de guerra o paz. El expresidente Ernesto Samper, quien gobernó a Colombia entre 1994 y 1998, dice que ya es hora de un cambio en Colombia, que Álvaro Uribe lleva 20 años en el poder, directamente o por interpuesta persona, y que los colombianos lo que hoy reclaman son caras nuevas en el poder. Aunque no dice por quién vota directamente, sí quién le gusta. El proyecto del Pacto Histórico hasta el momento es el que más se acerca a esto, pero reconozco que también ha habido otros pronunciamientos de otros candidatos, como puede ser el caso de Fajardo. Ojalá Fajardo y Petro se pusieran de acuerdo para que si hay segunda vuelta, que pienso que eventualmente no la haya, los dos vayan juntos. Que el uno, el que pierda, apoye al que gane. Eso sería la mejor noticia para quienes pensamos que este país debe seguir buscando la paz, cambiar el modelo para enfrentar la pandemia y hacerlo dentro de la Constitución. Samper dice que esta campaña enfrenta dos proyectos políticos claros, pero que eso no puede llevar a una polarización de odios entre guerra o paz o entre ricos y pobres. Acciones penales contra el presidente del Congreso, el senador conservador Juan Diego Gómez, anunció la candidata a la vicepresidencia del Pacto Histórico, Francia Márquez. Esta declaración la hizo el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, en la víspera. Que acompaña el ELN activo en el terrorismo a su vicepresidente y celebran la designación de esta mujer, y que las antiguas FARC y algunas disidencias se han expresado también en favor de su campaña presidencial. Por eso Francia Márquez anuncia acciones penales. Por injuria y calumnia, y él tendrá que demostrar, ¿sí?, que tengo vínculos con algún actor armado. Y dice que el ELN no tiene derecho a mencionarla como reivindicando sus propuestas. Y este es un mensaje para el ELN. Rechazo que venga a lavar su cara con mi imagen, porque sabemos que ha sido un actor armado que, como muchos otros, ha violentado los derechos de la gente en los territorios. La fórmula vicepresidencial de Petro dice que la violencia la rechaza, venga de donde venga. El candidato Federico Gutiérrez presentó su programa de gobierno basado en dos pilares: orden y oportunidades. El programa de gobierno de Federico Gutiérrez busca resolver problemas estructurales a través de 260 propuestas y 100 metas, entre las que se encuentran la creación de 1.200.000 nuevos empleos anualmente. Las vías terciarias y vías para el campo tienen que ser un eje y uno de los mayores constructores de paz en los territorios y en las zonas rurales. Que hay que pasar de inversiones de 1 billón anual en promedio de vías terciarias a 3 billones anuales. El candidato además se refirió al tema pensional, dijo que en su gobierno se respetarán los ahorros de los colombianos. No los puede tocar justamente el Estado ni ponerlos en riesgo, y mucho menos se los van a expropiar. El candidato además se reunió con los integrantes del Consejo Gremial, quienes le plantearon sus inquietudes para el próximo gobierno. Además hablaron de la inflación que enfrenta el país. El candidato Fico ha tenido unas coincidencias y, digamos, unas iniciativas que nos ha sorprendido, como por ejemplo, ¿por qué no Colombia puede ser un gran productor de fertilizantes, de insumos agrícolas que hoy son parte fundamental de la explicación de la carestía y de la inflación? El candidato presidencial Sergio Fajardo habló hoy sobre los puntos importantes que tiene su propuesta de plan de gobierno.
Para el candidato Sergio Fajardo, la lucha contra la corrupción desde cada ministerio, sumado a la seguridad, serán 2 de sus 5 prioridades de gobierno. Y el Ministerio de Seguridad y Convivencia, donde vamos a llevar la policía, donde tendrá que estar el IMPEC para reformarlo allá en ese espacio, es una forma de cambiar el tema de la seguridad en nuestro país. Universidad Pública Digital y Jóvenes en Acción será la meta en la educación, al igual que incentivos para adultos mayores y más oportunidades laborales. 1,5 millones de empleos vamos a crear nosotros en Colombia y desde el primer día empezamos a mostrarle a Colombia cómo los vamos a hacer. Y tiene que ver algo que yo quiero señalar, la apuesta, 500.000 pesos para todas esas personas mayores de 65 años que no tienen pensión. En un conversatorio con estudiantes universitarios, académicos, empresarios y gremios de Bucaramanga, el aspirante presidencial presentó estos programas de gobierno y debatió problemáticas nacionales. 2 robos violentos se denunciaron en Bogotá. En uno se usó un arma traumática y en otro se presentó saqueo a una tienda. Otro robo violento en Bogotá. El nuevo caso se presentó en la localidad de Bosa, donde delincuentes fuertemente armados entraron a una peluquería y además de robar, atacaron con armas traumáticas a los clientes y propietarios del lugar sin importarles la presencia de 4 menores de edad. 2 personas fueron víctimas de los impactos de bala, entre ellas Norma Guevara y su esposo. Yo me abalanzo y el otro tipo, quien había ido hacia la parte de manicure, se viene hacia mí y me disparó en el brazo y a mi esposo le dispararon en el pie. Ahora ponga atención a estas imágenes de otro robo violento en Bogotá. Hinchas de Santa Fe que entraron a un establecimiento comercial a atacar con machetes, palos y piedras a hinchas de Millonarios, terminaron robando la tienda comercial. Si no abríamos, nos disparaban, entraron con arma blanca, con pistolas, volvieron esto nada. Tampoco hubo judicializados en este caso. La siguiente es una información de interés para el Canal 1, del cual hace parte Noticentro 1 CMI. Hace exactamente 3 años y acudiendo a los recursos legales a los que tiene derecho, el Canal 1 interpuso una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio por prácticas restrictivas de libre competencia contra Caracol Televisión. En Colombia existen 3 canales privados de televisión abierta, el Canal 1, Caracol Televisión y RCN Televisión, lo que aumenta la pluralidad informativa y de recreación a la que de manera gratuita pueden acceder los colombianos. Sin embargo, con la aparición hace 5 años del Canal 1, Caracol Televisión habría incurrido en prácticas restrictivas de la libre competencia por abuso de su posición dominante. Este hecho provocó que en abril 5 de 2019 el Canal 1 presentara una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que, como ente regulador, garantice la libre competencia y para que el Estado en general honre la seguridad jurídica con la cual los inversionistas extranjeros le apostaron a desarrollar negocios en Colombia. Y lo que se espera es que no solo se haga una ronda para atraer la inversión como se hizo, que se puedan venir a hacer inversiones en programas de crecimiento de cosas como la economía naranja y las industrias creativas, sino que una vez una empresa decida establecerse en Colombia, sea protegida. Y lo que no estamos encontrando es esta protección. La petición que se le hace a la SIC es clara, como lo dice el abogado Danilo Romero, apoderado del Canal 1. Pues espera que la superintendencia en el menor tiempo posible y de la manera más justificada y más razonable abra o no, pero que se tome una decisión final al respecto. Consultado el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, sobre la demora en atender esta acción legal del Canal 1, su oficina de comunicaciones respondió: por ser un tema que está en averiguación preliminar, ninguno de los funcionarios de la entidad se puede pronunciar al respecto, ya que podrían ser recusados y o afectar la averiguación en curso. Por esta razón, el presidente del Canal 1 sostiene: ¿qué pasa con la demora de la SIC? Se pone en serio riesgo la pluralidad informativa de noticieros tan serios como Noticentro 1 CMI, que recordemos hoy, aprovechemos esta oportunidad, que es, según Reuters y la Universidad de Oxford, la fuente de información nacional más respetada por los colombianos. Entonces no estamos hablando de un asunto menor, no estamos hablando de un asunto solamente empresarial. Y es que ese es el tema. Entre más se demore la SIC en tomar una decisión, más se afecta la libre competencia y el acceso a la publicidad del Canal 1, un actor fundamental en la industria de la información y el entretenimiento. Las autoridades en Antioquia buscan a los responsables del asesinato del reconocido ganadero Jorge Andrés Hernández. El empresario fue acribillado en su finca.
El reconocido ganadero Jorge Andrés Hernández, de 56 años, se encontraba en su finca en zona rural del municipio de Támesis, suroeste antioqueño, cuando un hombre armado le disparó hasta causarle la muerte. Al término de un consejo de seguridad en la zona, las autoridades ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos por información de los responsables. Un equipo especial de la DIJÍN asumirá la investigación en apoyo a las unidades de investigación criminal que desde ayer mismo han desarrollado todas las diligencias de inspección al lugar de los hechos en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Se va a hacer un patrullaje conjunto de Ejército Nacional y Policía en la región de Támesis, La Pintada, esta cuenca central del río Cauca. Jorge Hernández de la Cuesta era hijo del ingeniero civil Jorge Hernández Restrepo, exgerente y socio del periódico El Colombiano y directivo del diario La República. Las exportaciones registraron un fuerte repunte al cierre de febrero, según el DANE. El DANE informó sobre un fuerte repunte en las exportaciones colombianas, mientras en febrero del 2020 las ventas externas del país totalizaron 2.943 millones de dólares. En 2021, 2.939 millones. Para febrero de este año, la cifra subió a 4.202 millones de dólares. Las exportaciones que más crecieron fueron las de combustibles, con 55,9%, las de productos agropecuarios y alimentos con 43,8% y las manufacturas con 29,8%. Los principales destinos de los productos colombianos son Estados Unidos, Panamá, China, Brasil y Ecuador. El presidente Iván Duque puso en marcha un programa de autogeneración de energía en la Sierra Nevada de Santa Marta. El presidente Iván Duque visitó hoy la Sierra Nevada de Santa Marta para poner en marcha un programa de 120 millones de dólares para la autogeneración de energía entre las comunidades indígenas. Y luego estuvo en Pueblo Bello, donde encabezó un acto de presentación de la marca Paisana que identificará los productos de los proyectos de más de 80.000 emprendedores, víctimas de la violencia y excombatientes, entre otros, que se realizan en el marco de la paz con legalidad. Que cuando vean este sello se van a dar cuenta que al comprar ese producto le están cambiando y mejorando la vida a un campesino, a una persona en proceso de reincorporación y también a las personas que están adelantando proyectos de restitución de cultivos. Así que esta es una marca de la solidaridad y es una marca de la convivencia colombiana, paisana. Cuando el presidente Duque estaba en Pueblo Bello, conoció la decisión de la Corte Suprema de autorizar la extradición de alias Otoniel, el jefe del Clan del Golfo, pero el mandatario se abstuvo de opinar sobre el tema porque dijo que espera leer todo el fallo de los magistrados. Con Oscar Rodríguez y Carlos Ruiz desde Pueblo Bello, en el departamento del Cesar, Noticentro 1, CMI. Buenas noches. El viceministro de Agricultura, Juan Gonzalo Botero, no descartó especulación de precios en el mercado de alimentos. Si bien la mayor carestía de alimentos por cuenta del contexto internacional viene afectando la inflación en el país, el gobierno advierte que se estaría presentando especulación de precios, lo cual será objeto de revisión. El Ministerio de Agricultura, que trabaja desde la mesa de abastecimiento, afirmó que el alza de precios no está quedando en el productor, sino en los intermediarios y comercializadores. Tengo que reconocer que hay eslabones de la cadena, como intermediarios que se aprovechan de la situación y no llega al productor todo ese beneficio de aumento de precios que debería haber y que debería llegar al productor. El funcionario destacó los resultados del programa Agricultura por Contrato, que tiene precisamente la misión de acabar con los intermediarios. Pero esa especulación de alguna parte de la cadena ya tiene miedo porque ve pasos de animal grande en agricultura por contrato. Y donde agricultura por contrato ha llegado, el intermediario ha desaparecido. El gobierno espera un descenso de la inflación a partir de mayo. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,48% a 1.626 puntos. La acción del Banco de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 3,72% a 53.000 pesos. La acción del Grupo Aval fue la que más bajó, con una pérdida de 9,99% a 868 pesos con 40 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 44.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,77% a 3.543 pesos.
El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CM. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.746 pesos con 51 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.750 pesos y la venden entre 1.800 pesos. Un euro cuesta 4.089 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 27 centavos. El azúcar se transó en 19,62 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $97. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $101 con 66 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.543 pesos.